Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera jornada de la 41ª Jornada Universitaria de Contabilidad y 14º Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar como disertante invitado al doctor Hugo Arreguini, quien es profesor emérito de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. También es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ha escrito numerosos artículos científicos, ha participado como disertante invitado en muchas jornadas universitarias de contabilidad. Es también el secretario técnico del Comité Permanente de las Jornadas Universitarias de Contabilidad y en esta oportunidad nos va a acompañar con su disertación titulada El recurso de la reevaluación en la contabilidad. Adelante, doctor Arreguini. Este desarrollo debiera titularse El recurso de la reevaluación en contabilidad. Apelar a lo razonable es hacerlo intentando deducir ideas de otras para llegar a ciertas conclusiones. Esto permite entender que hacer una valoración estimativamente objetiva para determinar resultados destinados a tomar alguna decisión trascendente, como la que implica usarla para asignar ganancias que podrían llegar a distribuirse, de ningún modo puede hacerse procurándola en cualquier caso con un procedimiento afirmado en los dictados que señale un estándar racional, que podría afectar la capacidad de sostenimiento del capital de los financistas en la entidad económica a que fuera aplicado. Las ideas no son sino representaciones que pueden ser discutibles y no de ellas por la que relacionan con el mundo. Las ideas no se suponen consolidadas de tal manera que puedan considerarse definitorias de situaciones en las que se intenta apreciar los efectos de los hechos que pueden suceder. En rigor, se las debería identificar con derivación ruptura, que puede afectar a creencias con las que la humanidad se desarrolla y forman parte de su existencia en sociedad, es decir, con las que impone su razón histórica. Cuando en la discusión sobre la explicación del problema humano se advierte que gana terreno que la razón para hacerlo no está en la dialéctica lógica, y hay buenos argumentos para comprenderla como resultado de las actividades de la vida misma, deviene con bastante claridad que una técnica para demostrar lo ocurrido a cualquier entidad económica dentro de ese contexto responde igualmente a ese concepto histórico. Este todavía conflicto entre lo ocurrido y su valoración actualizada, que se remonta a la época creativa de la disciplina, cuando en nuestro medio se debió buscar una solución a la expresión contable con una unidad de medida indispensable pero decadente en ese momento, ha encontrado opciones que debido a su inconsistencia, en cualquier caso confirman la insuficiencia científica de la contabilidad, aunque se respalden en procedimientos creíbles. Aun cuando los estudios sobre la incidencia emotiva en las decisiones confirmarían que ello puede tener origen en antecedentes genéticos y en hechos incidentales que afectarían la conducta de los decisores, lo que justificaría la diversidad de actitud, se mantiene como criterio, al menos alternativo, que la valoración del patrimonio y de los efectos que provoca se debe basar siempre en la apreciación razonable, prescindiendo de la directa recurrencia a afirmaciones históricas de pertenencia. Algunos sostienen hoy que sin intervención de lo emocional no es posible decidir.
lo que afirmaría que en ningún caso las determinaciones son puramente lógicas. Esto permitiría dudar sobre su empleo para reevaluar y descartarlo en la apreciación que pueda calificarse como razonable. Esta manifestación, aunque menguada por las reflexiones de otros que involucran a la pasión en la decisión razonada y que explicar que forma parte de ella, no sería sino confirmatoria de que la razonable aplicación de un revalúo hecha de ese modo tiene una relativa objetividad, ya que no garantiza la efectiva utilización de un juicio que convalide la crónica informativa que impulsa la contabilidad. No es decididamente una expresión pertinente. Es además extemporánea y solo explica de modo riesgoso, posiblemente arbitrario. La fundamentación de la contabilidad en los hechos históricos no debería alterarse con la suposición que el costo de los bienes se proyecta a cada momento en que pueda observarse la evolución de su valor actualizado, reconociendo su exteriorización presente en un hecho de características similares, aunque fuera posible establecerlo como correspondiente a la misma entidad. En rigor, la verificación del valor es sólo factible sin condicionamiento cuando procede de un acontecimiento efectivo que pertenece al que debe aplicarse. Esto es así porque únicamente la transacción en la que se verifica garantiza su origen. La valoración correcta de bienes y efectos solo tiene respuesta desde la entidad que reconoce en el acto protagónico que la determinó. Por eso, la noticia que puede complementarla debe agregar elementos que faciliten la comprensión de su significado, nunca encontrarle semejanza con. Este requisito responde con exactitud al entendimiento de su incorporación al sujeto de la operación que lo originó. Tiene su representación analógica en la razón histórica de la vida de la humanidad, definida como un acontecimiento de carácter dramático que representa al hombre como lo que le ocurre. El llamado valor razonable busca, alegando que existe en la sociedad para cada bien un valor objetivo y único que se conjuga en el mercado donde se transa y se expresa como precio social. Ese indicador no existe en realidad, porque el equilibrio a que debería responder está permanente en distorsiones que le provocan la especulación y la competencia imperfecta del mercado, que contribuyen a deformarlo y lo convierten en algo inestable. Ese supuesto valor único, por otra parte, no satisface la condición fundamental a que se hizo referencia anteriormente. Pertenece a la empresa que lo aplicaría y además estaría normalmente modificado en función de una demanda diversa a la que sirve la cotización que lo forma. Con esa natural volatilidad que es más marcada cuando se ingresa a niveles en que los bienes tienen poca incorporación de proceso agregado, la valoración con un pretendido precio de alguna uniformidad se desvanece notoriamente. Entonces da cabida al intento de entenderla acudiendo al razonamiento más peculiar y hacerlo en función de la utilidad que el objeto es capaz de proporcionarle al que pretende apropiarlo, que es el modo de reconocerle valor en la instancia de su efectiva adquisición. Debido a todos los inconvenientes que supone relacionar la demanda como promovida por un abanico de innumerables adquirentes potenciales con distintas necesidades y gustos diversos, que darían más de una respuesta al sujeto para solucionar su problema, una entidad organizada en la actividad económica acudirá a conseguirla desde sus propios planes. El presupuesto que formule
será el encargado de responder y lo hará acudiendo a los ingresos netos futuros que ese bien sería capaz de proporcionarle, descontando el tiempo que ello podría demandarle, con una tasa del financiamiento que debería afrontar. Es decir, lo estimará con todas las dudas que esto representa. Es fácil observar que este procedimiento es azaroso. Al menos está cargado de perplejidad que se alimenta con infinitas incógnitas de difícil resolución, porque es duro que impone preguntar cuán remoto está, hasta dónde se proyecta y cuáles serán las condiciones endógenas y exógenas con que deberá encontrarse en el desarrollo. En síntesis, un programa que concluye por ser de improbable aplicación. Cuando se vuelve a la reflexión que se hizo antes sobre la razón histórica, queda reafirmada esa argumentación de censura a la revaluación. El presente en que se explica un desarrollo puede únicamente valerse de la demostración de hechos ocurridos, aunque los del proceso total no estén determinados. Ello convalida que no solo haya que fragmentar artificialmente la vida que continúa sin una conclusión definida, sino además que se reconozca en procesos productivos separables, con sus consecuencias atribuibles de ingresos y costos que se consideran específicamente vinculados a ellos. A cada periodo responde necesariamente una explicación relativa sobre los resultados de ese acontecer al que se da un supuesto cierre, porque los interesados más directos, sus financistas, deben ser sobre el desenvolvimiento del trámite, como única manera de controlarlo y motivar el interés de los que contribuyen a sostener la empresa en la que están comprometidos para seguir avalando esa aventura. Es una razón histórica, se respalda en el pasado. Las especulaciones que se hacen sobre el porvenir de la entidad económica, el mundo tiene una expectativa económica, solo tienen justificación como estados que se proponen con modelos contables que fueron delineados en base a una concepción sistemática similar a la que se impone a la información histórica, y solo después de que transcurrido el lapso por el que se prepararon, pudo comprobarse, en base al resultado de lo acontecido, cuáles fueron los desvíos y sus causas. La contabilidad y la historia se respaldan en procesos de desarrollo análogos, respetan conceptos similares. Son versiones pretéritas de un devenir dinámico que se proyecta en el tiempo, estableciendo hitos en que se trata de poner en evidencia consecuencias del desarrollo con rendiciones de cuentas a los comprometidos con esa evolución. Darle significado al valor de lo que representan esos procesos inconclusos, cuando se define el estado en que se encuentra su evolución hacia el punto en que los productos se consideran terminados, es determinante para hacer una asignación valorativa de lo que son como activos, y ello es decisivo para formar el resultado periódico. De ahí la importancia que tiene la reevaluación en la asignación temporal del resultado anual. Los defensores de ese agregado poco objetivo en la evaluación de los bienes suelen justificarlo señalando que el mismo criterio se aplica con similar inconsistencia cuando se castiga al de los activos con previsiones de incobrabilidad, o con depreciación de los instrumentos, o cuando se ignora la incidencia favorable que pueden tener los recursos inmateriales autogenerados, o se niega la inclusión de los esfuerzos realizados en la investigación o en la publicidad.
El incremento de la valoración patrimonial que justificaría computarla con la inclusión de activos intangibles por los que no se hubieran hecho desembolsos, no tiene una justificación financiera demostrable, y ese debe ser el fundamento principal de su exclusión contable. Un apriorismo que le niega el carácter financiero dentro de estados contables que son particularmente dependientes de su expresión en dinero. Este razonamiento alcanza para refutar la semejanza del criterio que justifica la reducción de valor en la estimación de incobrable de deudores o en la amortización de activos fijos, porque en esos casos se trata de mostrar la inversión de un financiamiento efectivamente realizado que es comprobable. Todavía, profundizando el análisis, podría aducirse que, dado que la financiación nunca tiene como destino directo a objetivos determinados y está siempre dirigida a la entidad que la requiere, su influencia puede considerarse comprensiva de todos los recursos activos, incluyendo los intangibles no apropiados, que son efectivos en su acción sinérgica. Esta última argumentación no es fácilmente rebatible. Tiene, sin embargo, en contra que su manifestación no se puede visualizar y con ello demostrar fehacientemente. Recurriendo nuevamente a establecer analogías con la razón histórica, uno se encontraría con que en el transcurso de la vida de la humanidad se advierte también que la evolución que demuestra un crecimiento no tiene claramente una demostración total precisa y puede sumar factores a que se puede asignar e intervienen debido a circunstancias cuya descripción resulta materialmente imposible. La naturaleza de este tipo de recursos adquiere el valor que es reconocible para sus transitorios favorecidos, porque estos tienen la capacidad para recoger los frutos que se les prodiga, sin demostrarse efectivamente como gestores verdaderos de lo que ofrecen sus títulos. También es comprobable que acompaña a la persona física, al intérprete como actor, profesor, al líder, y la enriquecen momentáneamente, promovidos por su natural carisma, que irradia simpatía, tiene capacidad para comunicar y demostrar, dando sentido a sus creencias, cautivando a sus interlocutores y captando la voluntad y el aprecio de sus seguidores. En la empresa podrían calificarse como aportantes a ese factor invisible la buena relación con el medio de actuación, especialmente con clientes y proveedores, el tratamiento equitativo del personal, el esfuerzo destinado a la investigación, la aceptación de la responsabilidad social y sobre todo la disposición de ventajas competitivas. El sostenimiento de los recursos disponibles de cualquier tipo plantea la perspectiva incierta de perderlos alguna vez. Los intangibles son claramente más vulnerables a ese riesgo y es previsible para ellos una vida más corta y de mayor contingencia, porque se nutren considerablemente de la acción de las personas que actúan en la gestión de la entidad y constituyen, directa o indirectamente, ser los responsables de su prestigio, con raigambre limitada a decisiones menos previsibles, difícilmente controlables. La estimación de la vida útil de esa figura inmaterial no responde a título de propiedad alguno, y eso dependería del mantenimiento de la confianza que a sus sostenedores inspiran los buenos resultados que la entidad mantuviera y el valor que se asignara a la empresa en la que se entiende estarían vigentes. Pero las partes de capital que de algún modo los involucra en manos de tenedores distintos
de quien los ha emitido estarían otorgando los beneficios de su revaluación a personas distintas de la que se propone incrementar sus activos. La omisión de la eventual incidencia favorable de los costos de la investigación y de la publicidad a que antes se hizo referencia no es la única observación que puede hacerse al respecto como intento para entender la diferencia que comúnmente se encuentra en la comparación de las cifras correspondientes a un capital neto de los propietarios presentada en el balance de una empresa y la que resultaría cuando se la calcula con apreciaciones hechas con las informaciones brindadas por el mercado. Los efectos del financiamiento, entendido como de propios y extraños, tampoco son tratados contablemente como integrantes potenciales de la función activa al considerarlos equivocadamente, cuando vienen del aporte de los dueños, como no incidentes en los resultados de la actividad de la empresa, y cuando se originan en el endeudamiento, como consumidos en el mismo momento en que se verifica su devengo a favor del acreedor, anticipando, en este último caso, el consumo del esfuerzo que representa para la entidad deudora. En el negocio en que el titular de los fondos aportados que le dan existencia a la empresa, él también se ocupa de actividades relacionadas con la acción económica de la entidad, se puede advertir otra importante carga referente a la retribución de sus servicios que se deja de considerar en el cómputo de la función activa del balance que él debe formar. Todas estas falencias requieren, de algún modo, ser corregidas para hacer menos notable la diferencia notada entre los estados de la contabilidad y los informes del mercado. Mientras tanto, son base para argumentar a favor de la revaluación. Se escucha a menudo que los anuncios del mercado adelantan las consecuencias de los hechos por venir. Es sensato entender que la prudencia que contiene el optimismo desmesurado aliente procedimientos que tratan de evitar decisiones que malinterpretan las perspectivas de ganancias distribuibles cuando las transacciones que las justificarían no se han concretado todavía. Inspira una actitud cautelosa el mantenimiento activo de desembolsos cuya justificación estaría dependiendo de respuestas favorables de la investigación o de la demanda promovida publicitariamente, al tener que calificarlo o como inversión o como gasto. No parece demasiado censurable que se piense que los resultados del negocio afectados por la remuneración de su dueño se involucren como distribución de resultados de la entidad económica en lugar de presentarse como costo de la actividad del negocio. Si la contabilidad, como afirmaba el maestro Bertora, es fundamentalmente histórica, ello responde al efecto del hecho ocurrido que no convierte en gasto el uso de fondos aplicados a cosas o actos de la gestión que no se hubieran consumido o no presentaran una clara perspectiva de extinguirse o considerarse inservibles. Esto implica que los fondos utilizados en un fin útil deben conservarse activos mientras el proyecto se considere viable, incorporándose a las cosas o funciones que produce o atiende eficientemente. También que el sacrificio invertido que proviene del financiamiento recibido de cualquier fuente propia o extraña es costo de una gestión productiva que lo traslada a un bien o lo extingue con su venta o desaparece por mala utilización y no se consume desde el principio de su utilización al devengarse los intereses del suministrador. En cambio, anticipar el precio de la realización no concluida o el de la adquisición o procesos no experimentados no responde a una razón histórica. La pretensión de imitar, tal vez emular,
al mercado, adelantando los efectos con la presunción de un desenlace favorable para dar a la contabilidad un protagonismo actualizado más real, contraría sus fundamentos como sistema de información. La comunicación que se traduce en opinión sobre los acontecimientos no es histórica, y su inclinación a adquirir protagonismo definitorio en la decisión sobre el futuro de consecuencias no completadas, arbitraria. El intento solo acumula dosis de perplejidad cuando encuentra nuevos espacios de expresión que apuntan a visualizar resultados potenciales, buscando demostrar una mejor responsabilidad neta, diferidos y reservados para abrirles el cauce distributivo recién al tiempo de concretarse definitivamente. Emplear criterios heterogéneos no se compadece con aplicaciones sistemáticas que la contabilidad entiende no solo mecánicas en sus procedimientos, sino también en sus principios fundamentales, su historia de la entidad que comunica en los estados periódicos. Estimados colegas, la intención de este desarrollo debe entenderse como la de impulsar el pensamiento de los que han tenido oportunidad de escuchar. Su objetivo es el que debemos sostener como principal recurso de un profesor: motivar la capacidad de reflexión de su interlocutor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Reghini, muy interesante su participación. Verdaderamente, como siempre, sus aportes nos dejan pensando en todo lo que la contabilidad necesita seguir trabajando para mantenerse actualizada. Muchas gracias. Continuamos con las exposiciones del día de la fecha. Tenemos el agrado de recibirlo al profesor Héctor Chiriquins, quien fue profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, fue decano del Cuerpo de Peritos de la Suprema Corte de la Nación, fue decano también en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Comahue, profesor titular de la UBA, profesor de diversas universidades de nuestro país, fue profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego también, que acompañó con su mentoría al crecimiento de un cuerpo de docentes en el área contable, que hoy por hoy puede seguir sus pasos y su trayectoria, manteniendo una carrera, tratando de continuar con sus enseñanzas. Héctor Chiriquín también ha sido autor de numerosos libros y artículos científicos vinculados a la contabilidad y a la auditoría. Siempre ha sido un precursor y un fomentador de nuevos temas para la discusión en el área contable. Él ha sido uno de los, junto con el doctor Palen Acuña, ha sido uno de los miembros fundadores de los simposios de contabilidad y auditoría del Extremo Sur. Él nos impulsó fervientemente para que tomáramos este desafío a 14 años atrás.
ya venía insistiendo unos años antes, siempre con una visión de futuro, tratando de desarrollar la contabilidad en nuestra ciudad. Así que, más allá del respeto académico que tenemos por Héctor, es un profundo cariño hacia la persona generosa que es y hacia toda la entrega que ha tenido con nosotros para poder consolidar un proyecto académico y que hoy por hoy cuenta con su cuerpo de profesores del área contable que han sido formados y han sido apoyados por el trabajo de Héctor. Así que muchas gracias por todos esos aportes, estimado Héctor. Y Héctor nos viene a traer, como siempre, visiones hacia el futuro e inquietudes, ¿no? Inquietudes que nos dejan siempre pensando y que siempre motivan a la acción. Y hoy nos va a comentar sobre los desafíos del 21. Adelante, Héctor. Buenas tardes a todos, o buenos días, depende de la hora que estemos viéndonos o charlando. Primero mi agradecimiento tanto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y al IDEI por haberme invitado a participar de esta reunión. También a todos los colegas que hoy se han tomado la posta de seguir manteniendo a los directivos de las jornadas universitarias de contabilidad que en tantas décadas nos están reuniendo para fomentar y mantener el nivel de la disciplina contable. Y también a toda la comunidad de Tierra del Fuego por seguir hospedándonos, invitándonos y en definitiva haciendo todo el esfuerzo de mancomunar distintas voluntades, aún en estos momentos tan singulares, tan extraordinariamente novedosos para nuestra vida. Yo quiero pedirles a las autoridades una autorización para hacerles llegar o comentar ciertas reflexiones o pensamientos que estos 9 meses de pandemia por los cuales no pude salir prácticamente, donde estuvimos confinados para preservar nuestra salud y la de todos nuestros amigos y vecinos, generan toda una serie de pensamientos, de reflexiones sobre las cuales quiero hacer algún tipo de reflexión, porque al propio tiempo nos permitieron leer, dedicarnos a leer, a tener una relación con la vida distinta a la que habíamos estado manteniendo con anterioridad. En primer lugar, creo, siguiendo un poco y parafraseando a un autor, a un filósofo que es Bauman, participo de la idea que la fase actual de la modernidad está saliendo de la modernidad sólida para pasar a ser absolutamente líquida, evanescente, es efímera, es muy poco, hoy es una modernidad líquida que tiene poca sustancia y que está generando grandes cambios que la pandemia, yo creo que es algo así como el impulsor de nuestras reflexiones. Es decir, ¿qué nos hace ver esta pandemia? Cómo nuestras estructuras macro y microeconómicas no estaban, las falencias, en todo caso, las grietas, por usar una palabra que se puso de moda, pero que no es totalmente aplicable, las fisuras de la infraestructura de las cuales nos estamos moviendo. Y dentro de esas infraestructuras incluyo al tiempo, a la realidad social y económica. Nuestras disciplinas no pueden ser ajenas a tener en consideración no solamente los aspectos microeconómicos
que nos caracterizaron si hiciéramos una antología de la doctrina contable a través de las distintas evoluciones que existieron en la disciplina, tanto en Argentina como en el planeta, como en realidad en el occidente, básicamente, sino en todos los aspectos. Hoy por hoy necesitamos incluir aspectos sociales, necesitamos incluir aspectos microeconómicos de integración, que antes no estaban, de conservación del planeta por el cambio climático y los problemas de la naturaleza, y todo eso nos obligan a pensar en que esa vieja expresión de Fowler, que decía que cuestiones contables fundamentales en uno de sus primeros libros, etcétera, hoy son, hay necesidad de repensar conceptos, criterios, cuestiones fundamentales, los cuales vamos a tener que afrontar tanto el espacio universitario en su función de investigación, el espacio universitario en su función de enseñanza, etc. El espacio profesional en la necesidad de adecuar ciertas normativas a esta nueva problemática, a esta nueva situación, y obviamente los otros actores de la sociedad civil. Particularmente creo que además hay un primer desafío que nosotros tenemos que contemplar en la disciplina, a mi juicio, que es mejorar nuestro lenguaje y nuestros niveles de comunicación para que la sociedad nos entienda y entienda el mensaje y deje de ser muchas veces un mensaje críptico. Por otro lado, necesitamos acompañar a que los estados contables, yo todavía no me niego, me resisto, más que negarme, me resisto a utilizar la expresión estados financieros, prefiero seguir sosteniendo, como decíamos en los años 60, y lo fundamentamos en su momento, contables y no necesariamente financieros, que sería más limitante de su abarcamiento, de su panorama, de a qué abarcan. Y dentro de eso nosotros tenemos ahí hechos sustantivos bajando ya a nuestra profesión. Si uno baja a nuestra profesión, nosotros tenemos a la profesión contable por lo menos 4 o 5 aspectos que en algún momento dentro de la disciplina contable denominamos modelos. Y dentro de esos modelos, el modelo decíamos que estaba integrado por la unidad de medida, los criterios llegamos a decir en alguna época evaluación, hoy con más precisión decimos medición, y bueno, y cómo adjudicamos las variaciones patrimoniales a distintos ejercicios, cómo medimos los resultados a través de ese famoso articulito que escribimos en su momento con Chapman y Bocardi sobre la ganancia realizada, y finalmente sobre cómo se distribuyen los resultados, cómo se consideran, etc. Sobre eso, hoy hay que cuestionarse. La primera cosa que se me ocurre, porque soy antiguo, es voy a hacer un inventario. Y cuando voy a hacer un inventario, tengo que relevar los hechos y los elementos que hay. Si hago un relevamiento de los hechos, etc., mi primer cuestionamiento: ¿cómo mido los bienes hoy? Cuando en alguna de las, por ejemplo, normativas que funcionan como pautas y en algún caso hasta como disposiciones reglamentarias de uso casi normativo y obligatorio, es evaluarlas, medirlas. Yo a veces terminología antigua, se me pega. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de cierto? ¿Cuándo vamos a considerar que un bien es un activo? Cuando en este momento reina en el planeta, no solamente fruto de la globalización, que fue uno de los primeros
la actual globalización, la contemporánea, que nos planteó interrogantes, sino que entramos a plantearnos costo histórico, valor de reemplazo, llamado valores corrientes. ¿Cuál es el valor corriente? ¿En dónde? ¿En qué espacio? ¿En qué lugar? Hoy hablamos de valores razonables. ¿Cuál es el valor razonable cuando existe una parálisis en todo el planeta? Creo entonces, o cierta parálisis, creo entonces que hay que repensar cómo acompañar la información. No estoy postulando que esa información no sirva, estoy postulando que es incompleta, que muchas veces que se emita 4 o 5 meses después o 3 meses después de producida, que los estados contables posean 100 páginas para ser leídas por un lector. Ni aún un lector técnico necesariamente llega a comprender cuál es el criterio o cuál es la, comillas, posible realidad. Y ahí hay un tema que también no quiero omitir y que me estoy olvidando. Antes que nada, los modelos valen si la empresa está en marcha. Si la empresa está paralizada 9 meses, si la empresa está tal vez en vías de desaparecer, de cesar en su actividad, o de reorganizarse, o de modificarse su actividad, etc., los criterios de medición, y ahí sí, tal vez hasta en caso de evaluación, posiblemente van a ser distintos. Y esos distintos no son valores de reposición, sino son de liquidación, con conceptos que ya la doctrina contable histórica, clásica, etcétera, de todos los modelos, va contemplando. Es decir, que vamos a tener que tener una información más clara, más concisa y más inteligible para el lector, porque me parece que somos demasiado críticos en la información y no estamos tomando en cuenta a un gran porcentaje de la sociedad. Pero la sociedad no es solamente un homos economicus, tiene intereses personales, sociales, etcétera, que no han sido contemplados hasta ahora adecuadamente. Tenemos que ver, ya hace varias décadas que Ricardo Palem viene levantando la bandera de la contabilidad ambiental y los problemas del medio ambiente, etcétera. Y bueno, desde las primeras convenciones del cambio climático en adelante, estamos viendo eso, pero hoy por hoy no están todavía incorporados plenamente y con bastante difusión, porque inclusive hay países y lugares que ni siquiera se han adherido a poner en marcha los fenómenos de reducción del dióxido de carbono. Entonces, la necesidad de contemplarlos e incorporarlos. Yo creo, y ahí van a aparecer entonces eso, contemplado y mezclado con el problema que tenemos nosotros en nuestro país, que no hemos encarado adecuadamente, a mi juicio, y esto es una opinión personal y sin mengua de respeto hacia quienes adoptan las medidas. Nuestra unidad de medida no representa absolutamente el 100% de la realidad de un gran número de unidades de medición. El ajuste por inflación, como dijimos vulgarmente en la Conferencia Interamericana de Contabilidad del 65, de 1965, sigue siendo necesario. Sigue siendo, llamémoslo reexpresión, llamémoslo redeterminación, llamémoslo con la etiqueta y con las características que nos parezcan necesarias y adecuadas, pero sí es indispensable, no solo necesario, repensar esos conceptos y esas cuestiones fundamentales. Y repensar esos, ya empezando con el criterio de medición o de valor, seguir con el problema de
con el concepto de cuándo vamos a considerar que se produjo un incremento del patrimonio. Dijimos con Borchardt y Chapman, bueno, cuando cierta variación fuera irrevocable, llegamos a decir, que tuviera características de irrevocabilidad. Yo no me atrevería hoy a hablar de irrevocabilidad, ni aún en el valor de cuando tengo 8, 10 o 20 cotizaciones de una divisa, o tengo 20 precios distintos en Mercado Libre, perdón por el aviso, pero no lo pretendía hacerlo, o en algún otro medio de difusión, con otro medio de acceso por Internet, donde nos obliga a cosas absolutamente distintas. ¿Cuándo yo iba a soñar que iba a hablar por Zoom? Hoy, esta es mi cuarta o quinta vez que hablo por Zoom, y todavía dudo qué botón tengo que apretar y qué tecla, etcétera. Y gracias a Ricardo Frías, a los amigos, me van ayudando y me fueron encaminando. Pero la realidad es que son nuevas situaciones a las cuales tenemos que adaptarnos y adoptar las que sean adecuadas a nuestra naturaleza. Nosotros tenemos que repensar las cuestiones también para un país que no tiene mercado de capitales. A mi juicio, nuestro mercado de capitales es tan pequeño que debiéramos considerar que no existe, con lo cual no necesariamente, a mi juicio, podemos aplicar y modificar anualmente o cada 2 o 3 años las NIS, las normas internacionales de información financiera, etcétera, cuando todavía no aplicamos la norma internacional, la interamericana del 29, el 29, que era el ajuste por inflación, o cosas por el estilo que habían redactado colegas nuestros allá por los años 70. Ese es entonces uno de los aspectos que más me preocupan. Yo creo que hay un desafío para las instituciones universitarias. Estas son jornadas, por suerte, combinadas entre las jornadas universitarias y este simposio, y en definitiva técnicas y alumnos y colegas. Debemos sentarnos a pensar cómo reestructurar nuestras normas para que sean y llegar a ser más fáciles para ser entendidos. Ese es casi uno de los primeros desafíos. Ponernos de acuerdo en cierta manera en cómo medir lo que tenemos y dejar de pensar que nosotros somos la solución de los problemas, sino que deberíamos constituir tal vez alguna actividad interdisciplinaria, porque, por ejemplo, frente a que no tenemos certeza en muchas situaciones, aplicamos muy poco las normas estadísticas o las reglas de las que nos brindaron Bernoulli y Poisson y las estadísticas en general, aún con el riesgo de que la estadística les aparezca un cisne negro, aún en ese caso. También aún en ese caso nosotros aplicamos muy poco el interés del usuario. ¿Cuál es solo nos consideramos dueños de una respuesta cuando ni siquiera planteamos la pregunta. Y en consecuencia no se sientan en una mesa colegas también con usuarios y las autoridades de control. Las autoridades de control, por suerte, se han integrado bastante con los organismos profesionales a tener una lectura acorde con nosotros, pero necesitamos a su vez que ese tipo de situaciones se contemplen y se vayan armonizando más adecuadamente. Esa es una de las necesidades básicas. La otra es, sí o sí, nosotros tenemos que enfatizar con más energía la necesidad de, yo creo que volver al ajuste por inflación clásico
y no necesariamente el que hoy día es una posición que habla de valores razonables con una situación bastante difusa. Creo que usted va por lo menos para estudiar, por lo menos para discutir y plantear si eso es una respuesta. Y por otro lado, creo que deberíamos empezar a contemplar, calcular para cierto tipo de empresas, no para todos, la incidencia que tiene sobre el factor social y sobre la comunidad, sobre la comunidad en su plenitud, el cambio climático, etcétera, y los efectos si lo positivo y lo negativo de nuestra acción con respecto de la naturaleza, de nuestro respeto o de nuestro ataque a la naturaleza. Frente a eso, también creo que adolecemos, ya ahora aplicado a mi país, una anomia que es no aplicar demasiado o no utilizar demasiado los costos. La sociedad argentina no siempre contempla desde el punto macro, ni el punto micro, ni el punto social, los costos de determinadas decisiones o de determinadas omisiones. Entonces, y pareciera que fuera una antinomia, a veces pareciera que no fuera de nuestra disciplina los costos, y que perteneciera a algunos otros tipos de disciplinas. Yo creo que hoy día no somos dueños de ninguna disciplina, sino que tenemos que interrelacionarnos. Y frente a eso también, y frente para despejar la posibilidad del cisne negro y de la aplicación de inferencias estadísticas, trabajar en equipo, tener un lenguaje claro hacia la sociedad para que entienda qué estamos midiendo y a qué conclusiones se llega en términos generales. Y por otro lado, fundamentalmente también algo así como brindarnos más a la sociedad repensar los principios, los que antiguamente se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados, después pautas corrientes, después normas, y hoy día son resoluciones técnicas, muchas de ellas adoptadas y adaptadas de las distintas disposiciones, también plantearnos hasta qué punto el concepto hoy día de ganancia desde el punto de vista de lo devengado es plausible. ¿Es plausible pensar en lo devengado cuando existe tantas dificultades desde el punto de vista financiero? ¿Será válido eso que dijimos hace 50 años atrás? ¿O estaremos, Acriut es un concepto que ya pasó? Tal vez por eso pueden llegar a tener razón en plantearnos, que los estados se llamen estados financieros y no estados contables. Bueno, yo creo que sigue siendo válido, si no sería muy difícil la distribución de los resultados entre periodos, teniendo en cuenta que sí o sí se necesita dividir la vida de las empresas en periodos. Estoy tratando de mirar mi horario para ver de no excederme demasiado en el tiempo que se me asignó, así que estoy tratando de en todo caso pensar de que debiéramos pensar que la calidad de nuestro trabajo y en las discusiones es cómo contemplar las presentes situaciones de incertidumbre en nuestros activos, en nuestros pasivos, y cómo en definitiva medirlos
con una inferencia estadística que contemple también alternativas singulares para seguir manteniendo el capital, porque en definitiva nosotros, cuando sí sigue siendo válido, es la idea de que el concepto de ganancias por capital a mantener. Si no tenemos el concepto de capital a mantener, no vamos a poder distribuirlo. Pero y este es el tiempo de un desafío, del desafío del 21. Y cuando me preguntaban cómo llamar esta reunión, la verdad no tenía, o estos comentarios no tenía título definido, y dije, bueno, los desafíos del 21, del siglo XXI y del año 21. Estamos en las puertas del año 21, estamos ya transcurriendo un siglo XXI tan novedoso para nosotros, en una situación que ninguno de nosotros vivió nunca, y que es notable o importante que es planetario. No es que es solamente una región, es planetario. Y esta pandemia, que yo no recuerdo haber vivido una pandemia y leído, se habla de una anterior en 1900, en los primeros años de 1900, y creo que era una gripe española o denominación semejante, después se determinó que todavía no era el lugar de origen, etc. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Porque no sé cómo estoy con el tiempo, pero creo que debo estar bastante cerca. Que nosotros debemos repensarnos, pensar priorizando a la sociedad, no solamente a la microempresa, las empresas tradicionales, las que cotizan en bolsa, como se dice habitualmente, es decir, cotizan en el mercado de valores, hacen oferta pública, etcétera, sino teniendo en cuenta también las particularidades de nuestro país, que tiene un mercado de capitales distinto, bastante y reducido en comparación con donde se generan las reglas básicas, más el hecho de que nosotros necesitamos generar un proceso didáctico de decisión, deductivo de decisión, que parta de lo básico para ayudar a que a través de la estadística, de la Big Data, que no me estoy olvidando de mencionar, es decir, donde tenemos posibilidad de acceder hoy día y sorprendernos con con los fractales y con todas las cosas raras, comillas lo de rarias, con todas las cosas inimaginables que me van apareciendo cuando tengo acceso a algún fenómeno, algún algoritmo de esa naturaleza. Entonces eso nos tiene que abrir la cabeza a los colegas contadores y a la estructura de los planes de estudio, porque la estructura de los planes de estudio me parece, con todo respeto y con respecto a la PONEAO, etcétera, estamos necesitando seguramente discutir entre todos, pues yo la verdad no tengo idea, es muy cómoda mi posición, es una posición de decir, tengo interrogantes y no tengo que ser pulcro en el idioma, no tengo la más mínima noción de cuál puede ser una respuesta adecuada para poner en marcha, en práctica, pero sí creo que hay que plantearlo como interrogante. Debemos trabajar en equipo, tenemos que aprender a repensar para dar valor a las prioridades y colaborar a que la sociedad toda, particularmente nuestro país, que atraviesa también dentro de la pandemia y dentro de todo este fenómeno planetario, circunstancias difíciles, o por lo menos, sí, yo creo que son difíciles, y que requieren de un esfuerzo mancomunado de todos nosotros. Eso es un poco lo que se me ocurre pensar. Tal vez las notas tendrán que ser más claras, tendrán que haber información más prudente. Tal vez nosotros
nos tengamos que enfrentar y confrontar con el interés del propietario. Cuando hay un interés del propietario o hay un interés del directivo, muchas veces lo hemos visto en la vida práctica por las patologías que me ha tocado ver, nos tienta a alterar y a disfrazar resultados inexistentes o bienes inexistentes. No, es una patología, no es una cuestión para generalizar. El derecho penal no es el derecho de todos los días, es el derecho de un desvío. Pero nosotros sí deberíamos ver cómo podemos hacer para mancomunarnos y también conectarnos yo sigo pensando que macroeconómicamente debemos unirnos a distintos países para no quedar fuera de lo que es hoy día un fenómeno ya instalado, que es esta etapa de la globalización, la actual globalización. No es a mi juicio no es la primera, y obviamente también sufre etapas, fases, y esta fase después de la pandemia, la globalización también va a sufrir modificaciones a las cuales debemos adaptarnos. Creo que tenemos que adaptar toda nuestra actuación profesional pensando en el 2023, 2024 o 2025, no hoy ni coercitivamente ni imperiosamente. Y por otro lado, ojalá tengamos una posibilidad de tener una moneda más sólida, y mientras eso no ocurra, establecer los mecanismos para que la información sea lo más cercana a lo razonable. Y ahí caemos en lo de siempre. Nosotros no somos dueños de la verdad, no somos dueños, y tampoco tenemos una medición exacta. No la tuvimos casi nunca. Y después tendremos que discutir también algún día 2 o 3 aspectos que hemos discutido en las distintas cátedras. Es decir, hasta qué punto la amortización es un artilugio contable, etcétera, pero eso ya es entrar en detalles. Es decir, la amortización, las previsiones calculadas en función de la antigüedad, de una época totalmente distinta, las reservas facultativas o no, en función del interés del accionista, o en función del director, o en función de todas esas contraposiciones a las cuales se refieren desde época, si entramos en la historia de la contabilidad, a la cual me siento tentado de referirme, y que me sirvió para pensar todas estas cosas, nosotros hemos visto, podemos ver cómo la contabilidad se fue adaptando y tratando de dar respuesta a cada cambio que tuvo la sociedad, al planeta, inclusive. Es decir, desde la primera revolución industrial, desde que se salió de la sociedad, de la revolución agrícola a la revolución industrial, de la revolución industrial al ferrocarril, del ferrocarril a los medios de transporte, y hoy lo tenemos en los medios de comunicación. El hecho de que hoy por hoy mismo, a través de este mismo medio que estamos utilizando en este instante, podemos transmitir información, datos, etcétera, a distintos lugares del planeta, etcétera, todo requiere y modifica pautas. Y también incide en las lecturas culturales. La información produce también efectos culturales y determina cursos de acción, no solamente cursos de acción de ganar o de perder, de ganar o de comprar o de vender, sino distintos comportamientos, migraciones, etcétera, que tienen que, o inmigraciones, lo que sea, que juegan en función de información que nosotros brindamos, básicamente, porque somos el meollo de los números del mundo económico y macro y microeconómico, y obviamente no dejemos que la incertidumbre nos
nos obnubile, pero tampoco dejemos que se deje de contemplar la realidad social. Entonces, que también muchas veces hemos sido bastante miopes. Bueno, Muchas gracias, Héctor. es una reflexión, yo quiero pedir disculpas, son reflexiones absolutamente personales, probablemente los he hecho partícipes de una catarsis y les pido disculpas por si en algún momento pude haber afectado algún criterio de los colegas que hoy por hoy están activos en la profesión. Para nada, Héctor. Yo creo que son tus reflexiones muy sabias y contemporáneas y necesarias. Así que te agradecemos esa mirada, ese aporte, que es una mirada que refresca y está apuntando a llamarnos la atención hacia rumbos que tal vez deberíamos estar tratando de incursionar, ¿no? Y yo te haría una pregunta final, una respuesta cortita, porque ya estamos con el tiempo limitado. Pensando en los estudiantes, nuestros estudiantes que son el futuro de la contabilidad y de la profesión, ¿no? Si la contabilidad se ha amoldado a esta sociedad líquida del siglo XXI, si considerás que la contabilidad también se ha transformado en una contabilidad líquida, y si tu respuesta es afirmativa o está cerca de serlo, ¿cómo podríamos salir de esa liquidez para para tratar de responder los desafíos del 21? ¿No? Yo creo que el desafío docente, y lo tuvimos siempre, ese creo que todavía sigue siendo permanente, y es cómo como docentes impulsamos al alumno a pensar, a construir su pensamiento, a enfrentar distintos casos, distintas situaciones, y cómo las contemplaría, cómo supondría que tendría que actuar frente a tal o cual fenómeno inesperado, por ejemplo. Entonces, tengo el criterio tal, tengo el criterio de la previsión. Bueno, nosotros en su momento habíamos sugerido 5% de desvío para que una previsión de un lado o del otro, en más o en menos. Bueno, hoy ¿por qué 5% o por qué no entrar en incursionar en la interacción con la base de datos, con el mar de datos que hay, el océano de datos que hay dando vuelta por la Big Data, como dicen en inglés, y ver cómo discuten entre ellos mismos en el grupo, en los distintos grupos, cómo se pueden aplicar, cómo se puede dar una respuesta. Ahí yo creo que va a surgir también nuestro crecimiento profesional. Por otro lado, necesitamos que los consejos profesionales sigan dictando las pautas en común, mancomunados con las normas, con las autoridades de Contralor y de Superintendencia, lograr que esas autoridades de superintendencia apliquen y exijan el cumplimiento de las reglas básicas, para no tener ese gap que tenemos hoy día con el control, y sobre eso creo que se puede avanzar entre nosotros bastante. Y paso a paso, como decía creo que algún director técnico de fútbol. No creo que de golpe podamos resolver todo el tema, tampoco todas las cosas dejaron de ser sólidas, siguen existiendo. Hay liquidez, hay solidez. Y la profesión tiene liquidez desde 1950, que debe haber sido la primera vez que escuché activos líquidos, activo corriente o activo líquido. Y de los índices de liquidez, y liquidez ácida, y liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. No es tampoco una denominación que yo le esté robando a Obama, sino que también la teníamos en contabilidad. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la participación. Te mandamos un gran saludo Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por continuar con la posta de los simposios. Y a Ricardo Palen también por la posta también de las jornadas universitarias, que yo creo que se empezaron en 1970.
si yo no me equivoco, Sí. en las jornadas universitarias del profesor Bértola. Creo que Así es. estaba tratando de acordarme, no estoy demasiado seguro. Sí. Bueno, Muchas gracias, a Héctor. la comunidad universitaria un gran saludo y mis respetos a los colegas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuando con las presentaciones, en esta oportunidad nos va a acompañar la contadora Mariela Coletta. Muchas gracias por esta participación y por el aporte que va a realizar a continuación. La contadora Mariela Coletta es auditora general de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2015 hasta la actualidad, contadora pública egresada de la Universidad de Buenos Aires con mención cum laude, maestrando en Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, docente de la materia Contabilidad Gubernamental y Control del Sector Público de la carrera de Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas durante 2 periodos. Durante el año 2014 desempeñó como consejera directiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y en 2015 fue designada subsecretaria general de la misma unidad académica. Hoy nos va a acompañar con su disertación titulada La contabilidad gubernamental y control del sector público. Adelante, Mariela. Buenos días a todos. Gracias, Ricardo, por la presentación. Y sobre todo gracias al comité organizador de las jornadas universitarias de contabilidad de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que recuerdo mi primera experiencia en esta participación el año pasado, donde pude conocer por primera vez la ciudad, realmente una ciudad hermosa. Así que también me alegro que el evento se haya continuado de esta modalidad, porque realmente en este año tan particular es importante darle continuidad a este tipo de cosas, así que el ingenio para poder hacerlo virtual es muy importante y lo celebro. Voy a compartir pantalla para comenzar. Bueno, además de comenzar con el tema que es de mi profesión actual, que es el control público, yo creo que es un tema que me alegra mucho compartir, porque por algún motivo no es tan conocido por el común de la gente. Inclusive también puedo dar mi experiencia de cuando estudié para contadora en la UBA, no era un tema en que se profundizaba demasiado. Por suerte, hace muy pocos años, en la reforma del plan de estudios se incorporó una materia de esto, lo cual me parece que fue muy atinado. Tanto esto como contabilidad social y ambiental fueron temas que en la UBA, y la incorporación realmente es importante. Así que, más allá de eso, creo que hubo una generación que no profundizó mucho estos temas, con lo cual me parece importantísimo incluirlo dentro de cada uno de los congresos de contabilidad, porque es esencial e importantísimo para una democracia que funcione el control público. Para dar origen a cómo surgió el modelo actual de nuestro país, vamos a remitirnos a la ley 24.156, que es la de Administración Financiera y Control del Sector Público. Esta ley lo que plantea fue del año 92, y lo que viene a plantear es un esquema, un gran sistema de administración financiera, y entre ellos plantea un sistema de control interno y externo. Esto está compuesto con la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, y por la Auditoría General de la Nación. La SIGEN lo que viene a hacer es todo el control interno del Poder Ejecutivo a través de sus unidades de auditoría interna dentro de cada una de las jurisdicciones de gobierno, y a su vez la AGN ejecutando el control externo, con un control ex post, un control fuera de tiempo, para entrar a revisar las cuentas de cómo actúa el Estado en todo un ejercicio presupuestario. Esa es la gran diferencia principal entre cómo actúa uno y otro. El control interno es concomitante a la gestión, mientras la gestión va trabajando, va controlando, y la AGN espera que finalice el ejercicio presupuestario y entra a revisar cómo cerraron las cuentas.
Así también emite dictamen sobre los estados contables de toda la administración central, organismos descentralizados, empresas del Estado, y todo lo que tenga que ver con la administración del Estado. En todo el resto del país, el modelo de control que tenemos es, en general, la mayoría de las provincias, los tribunales de cuentas, que es el modelo anterior que venía funcionando en la Nación antes de esta reforma de la ley. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta, tenemos los modelos auditorías. Principalmente las diferencias que tiene entre uno y otro es que el Tribunal de Cuentas, primero que tiene la facultad de poder penalizar ante incumplimientos, algo muy importante y que hasta el día de hoy es un punto de debate entre qué modelo es más eficiente, si puede penalizar o no. A priori uno piensa que al tener la posibilidad de penalizar por incumplimientos es más efectivo el control, con esto de poder marcar lo que está mal y penalizar de alguna manera. Pero también está la variante de que el modelo de control tiene que ser un soporte a una gestión. Tiene que poder aportar con información cómo funciona una gestión de gobierno y poder darle información para mejorar. Y que aislándolo de la posibilidad de penalizar, pasa a ser más un asistente técnico de un gobierno que da información para mejorar. Entonces, esa es la gran diferencia entre un modelo y otro. Después también tenemos que los tribunales de cuentas son un poco más estrictos en el trabajo, son más de comparar actos y normativa, marcar desvíos, no preocuparse tanto por la eficiencia, la economía y la eficacia. En cambio, el modelo de auditoría lo que intenta buscar es justamente lo contrario, poder evaluar eficiencia, economía y eficacia, poder opinar de una gestión, cómo está haciendo, poder dar esa información útil a los que toman decisiones políticas. Entonces cambia un poco el eje de cómo es pensado. Este es el modelo que replicó la Ciudad de Buenos Aires en copia a lo que planteaba la Nación. Por eso quedamos con el modelo de auditoría en la Ciudad de Buenos Aires y todas las demás provincias, incluida la provincia de Buenos Aires también, con el modelo de Tribunal de Cuentas. ¿Qué es lo que auditamos? Yo voy a contar el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que puedo traer, pero funciona muy similar en todas las provincias. ¿Cuál es el objeto de auditoría? Sector público centralizado y descentralizado, todas las empresas y sociedades en donde el Estado tenga participación. En síntesis, el punto importante es que cualquier lugar donde el Estado destine recursos públicos es objeto de auditoría de quienes controlamos el sector público, todo. Sea una participación mínima o una inversión grande, es todo objeto de auditoría. ¿Quiénes somos los que controlamos? En el caso de la ciudad, somos un cuerpo colegiado, somos 7 auditores generales, esto es igual que a nivel nacional en la GN, que somos elegidos en proporción a las fuerzas políticas que forman parte de las cámaras. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es la legislatura porteña, y en el caso de la Nación son elegidos por la Cámara de Diputados y de Senadores. Las decisiones se toman entre los 7 auditores siempre. Eso también es un punto de conflicto en cuanto a la eficiencia, ¿no? Porque que todas las decisiones sean tomadas por 7 personas que piensan diferente en un montón de aspectos, hace que a veces las discusiones a raíz de un informe sean eternas. Entonces, hay veces que la eficiencia de producir información no termina siendo tan eficiente como si lo dirigiera una persona. Son puntos de debate que ha dejado esa reforma de la ley del 92. Y un punto muy interesante que para mí tiene el modelo de auditoría es la conformación de equipos interdisciplinarios. Esto me parece un punto clave porque es lo que hace mucho más ricos los informes de auditoría. Dentro del propio organismo de auditoría hay un montón de direcciones que controlan áreas específicas. Por ejemplo, en salud hay médicos trabajando a la par de un contador y de un abogado en los informes de auditoría. Las áreas de educación, hay especialistas en educación, y cada una va complementando con la disciplina que corresponde, y eso hace que los informes sean muchísimo más ricos. Y acá también a mí me gusta dar hincapié en el rol del contador. No es lo mismo un contador que abre la visión y conoce un poco más el campo que estudia,
que el que se cierra, digamos, simplemente a la información financiera. Hay un plus que da el conocimiento de la temática que es muy interesante. Pongo en el caso de salud porque justamente salud es algo muy específico, que no es lo mismo el contador que trabaja en el área de salud y conoce, digamos, el expertise de cómo funciona el sistema sanitario, le da un agregado al informe muy especial. Y eso es un punto destacable dentro de este modelo porque los informes de gestión terminan siendo mucho más ricos en cuanto a la visión amplia de la tarea que se estudia. ¿De qué manera auditamos? Esto lo comentaba al principio, es un control ex post, y cuando hablamos de ex post es porque es un ejercicio cerrado. Los ejercicios presupuestarios duran 1 año, así que empezamos a controlar una vez que finaliza el ejercicio anterior. 2021 estaremos controlando el 2020. Y trabajamos a través de una planificación anual. Esto también es igual en la Nación, se aprueba a fin de año todo lo que se va a auditar al año siguiente. Es decir, en nuestro caso, en la Ciudad de Buenos Aires, hace menos de un mes, aprobamos toda una planificación de qué temas vamos a controlar durante el 2021, y que en este caso tienen todos que ver con, obviamente, con la pandemia y con todo lo que implicó los cambios de objetivos y metas de la gestión de gobierno de la ciudad. ¿Qué tipos de auditoría hacemos? De relevamiento, principalmente las hacemos cuando se abre un organismo nuevo y revisamos procedimientos, normativa, recursos, si están con los recursos suficientes para empezar a funcionar. Auditorías legales, auditorías, por supuesto, económicos y financieras, de seguimiento, son muy interesantes las de seguimiento porque estas las hacemos cuando hicimos una auditoría en un momento dado, a los 3, 4 años volvemos a hacer una de seguimiento para ver en qué nivel se mejoró con las recomendaciones que el equipo de auditoría había realizado. Es más ver un nivel de cumplimiento de recomendaciones. Auditorías de sistemas, auditorías de gestión, que son las más interesantes porque justamente evalúan eficiencia, economía y eficacia. Esto, para poner un ejemplo, si viéramos un plan de viviendas, no solamente vamos a ver si la construcción se hizo bien, si las empresas que fueron licitadas para construir cumplieron con los requisitos, si fue una gestión transparente, todo eso lo vamos a ver, pero también lo que queremos ver y nos importa es si el plan de viviendas que fue pensado cumple con los objetivos con los que era pensado en un principio como política pública. Es decir, ¿el plan de vivienda satisface las necesidades de esa población para la que se pensó? Eso es lo que nos vamos a preguntar en un informe de gestión y lo que intentamos mostrar reflejado. Y también las auditorías integrales, que comprende todo lo anterior en una auditoría integral, que son de las más extensas y por lo general se hacen por razones particulares, que se quiera ver algo puntual. Si no, tratamos de hacer auditorías más cortas y más precisas en el objeto. Etapas del informe. Lo primero que hacemos es construir un plan operativo con todo el detalle de lo que vamos a hacer. Datos del organismo y un primer relevamiento muy superficial de a quién vamos a controlar, qué tipo de auditoría vamos a hacer, y detallamos todas las etapas del informe. Es decir, la etapa de relevamiento, la del examen y la de elaboración. Ahí detallamos todos los procedimientos, todos los análisis que vamos a realizar. Todo eso es pensado en tiempo y detallado en este plan operativo. Una vez que empezamos a trabajar con la información, detectamos los distintos riesgos, por ejemplo, el inherente, que está vinculado a las propias características que tenga el organismo o el objeto que vamos a auditar, riesgos de detección, que están relacionados directamente a la posibilidad de que lo que pensemos que vamos a hacer no funcione, cosa que nos ha pasado mucho en este año de pandemia, en donde tomamos la decisión de continuar muchos informes de auditoría, que después, viendo la imposibilidad de hacer trabajo de campo, nos dimos cuenta que el informe no iba a reflejar algo muy similar a la realidad sin hacer campo. Este fue un año muy, muy especial para la experiencia de auditoría. Y riesgos de control, que tiene que ver con la existencia o no de controles propios dentro del organismo. Cuando nos encontramos con organismos que son muy desordenados en sus propios controles internos,
detectamos que quizás la información a la que arribemos no sea muy asemejada a la realidad. Entonces, eso es la primera información que vamos a ver de cómo está el objeto a auditar. Bueno, papeles de trabajo, por supuesto que es el elemento principal que respalda todo lo que hicimos durante todo un proyecto de auditoría. Eso es fundamental resguardarlo. Y atrás de cada informe de menos de 100 páginas hay pilas y pilas de papeles de trabajo recopilados para darle sustento. ¿Qué tipo de evidencia recolectamos? Física, nos hacemos presentes en el organismo, en el hospital si son de salud, en las escuelas si es de educación. Hacemos muchísimo trabajo de campo siempre, salvo este año, que como contaba, es un año particular donde esto no pudo ser posible, y aún así intentamos sostener casi todos nuestros informes. Evidencia documental, requerimos muchísima información, y esto la pandemia nos ha dado un avance importante en cuanto a que la información empezamos a trabajarla de modo digital, digamos, a pasos agigantados. Era una deuda pendiente el hecho de cómo se recolectaba la información, y por la pandemia, o mejor dicho, gracias a la pandemia, una parte buena que nos dejó fue intentar hacer nuestro trabajo de manera virtual y solicitar y poder analizar la información de manera digital. Testimonial, por supuesto que hacemos muchísimas entrevistas a los responsables de actividades, de funciones. Eso sobre todo en lo que es salud es muy importante porque hay menos información documental y más testimonial, depende de qué tema se audite, cuál prioriza más que otra. Y analítica, también la información, bases de datos, todo eso es muy importante. Cuando controlamos, como el universo que tenemos en general siempre es muy grande, usamos técnicas de muestreo. Según la variable que estudiamos, es el tipo de muestra que elegimos. Muchas veces, por ejemplo, si vemos escuelas, podemos organizar la cantidad de escuelas por distribución territorial, podemos armar estratos según los niveles educativos, elegir una cantidad de cada nivel educativo. Podemos tomar una muestra aleatoria de todas las escuelas que tiene la ciudad. Según qué tema estamos viendo, es la técnica que utilizamos para tomar un tipo de muestra, porque es imposible poder abarcar todo. Siempre hay que buscar una muestra lo más significativa posible. Depende de la variable que nos importa estudiar. Y llegamos al presupuesto, que es la parte más importante de un informe, porque es lo que más nos habla del cumplimiento de objetivos. ¿A qué llamamos presupuesto? Es el instrumento principal de política económica y planificación gubernamental, en donde se reflejan todos los gastos y recursos con los que cuenta el Estado. Es lo que más información nos va a dar, y eso es una ventaja que tenemos los profesionales de ciencias económicas, de conocer cómo funciona un presupuesto y qué información nos da, porque nos dice muchísimo. ¿Qué nos va a decir el presupuesto? ¿Cuál era el objetivo de las políticas de gobierno? ¿Cuál es el objeto? Si hubo modificaciones presupuestarias, cuánto se ejecutó de ese presupuesto. Eso nos va a permitir determinar una muestra, y luego vamos a analizar la muestra con la información que nos brinda el auditado. En primer lugar, el objetivo, que es la primera información que nos da, es el que nos sitúa en tiempo y espacio. Es decir, nos va a decir cuándo estamos controlando, y nos va a decir qué estamos controlando. Por ejemplo, estamos controlando las escuelas del año 2019, las escuelas bachiller secundario del año 2019. Eso nos va a dar la primera información que nos da el presupuesto. Después nos indica el objeto, cuánto estamos controlando. ¿Dónde surge esto? Del crédito sancionado. El crédito sancionado es el aprobado por el Poder Legislativo, y es la proyección que se piensa el año anterior cuando se planifica qué se va a hacer en un ejercicio presupuestario y para qué programa. Es donde ahí se fijan las prioridades y qué política se va a desarrollar. Se estiman los recursos, las principales variables macroeconómicas, que nunca se le pega, porque claramente a la inflación nunca le invocan cuando planifican,
y todos los gastos necesarios para poder dar cumplimiento a esos objetivos. Esta parte es importante porque es con la que después vamos a poder comparar si se llegó al objetivo planificado o no. Todo esto está construido a través de los clasificadores presupuestarios. ¿Qué es esto? Es un instrumento normativo que agrupa los recursos y los gastos según criterios, los ordena de alguna manera, donde están organizados y presentados todos los aspectos posibles de las transacciones que un gobierno puede llevar adelante. Es un sistema ajustado a las necesidades específicas del gobierno. Contempla todo. A modo de ejemplo, acá están los clasificadores, gastos de personal, bienes de consumo, bienes de uso, etc. Esto nos ordena la información de una manera muy clara. Después vienen las modificaciones presupuestarias, que es lo que sucedió en el año, que nos va a terminar determinando cuál fue el crédito vigente, que fue lo que efectivamente tuvo ese programa para ese objetivo y para esa función, cuánto tuvo efectivamente. Esto, ¿cómo llegamos al crédito vigente? Del crédito sancionado que hablábamos recién, más las modificaciones que hubo sobre la marcha, digamos. Eso nos determina el crédito vigente, que es nuestro siguiente objeto de estudio. Una vez que tenemos el crédito vigente, vamos a ver, bueno, cuánto se gastó ese crédito, cuánto efectivamente se gastó lo que se tenía para ese cumplimiento de objetivos, a lo que llamamos el crédito devengado. El crédito devengado va de la mano de que haya surgido una obligación de pago, se produce la afectación definitiva de los créditos presupuestarios asociados a un concepto y a un monto. Y tienen que estar registrados esos gastos realizados. Es decir, partimos de toda una historia. El crédito sancionado, el crédito vigente y efectivamente cuánto fue el devengado. Una vez que tenemos ese camino ya claro y recorrido, vamos a seleccionar una muestra, que es, analizando todo ese presupuesto que ya vimos, esa historia, ese caminito, vamos a elegir una muestra observando la mayor significatividad económica. Por ejemplo, es un criterio que usamos muy seguido, elegir desde las distintas composiciones que tuvo ese gasto de presupuesto, elegir aquellas de mayor significatividad económica. Y también analizamos porcentualmente el gasto de cada inciso. Cada uno de los incisos comparamos si se gastó todo, si se gastó menos. Tratamos de ampliar y detallar la ejecución de ese presupuesto lo más amplio posible para poder elegir esa muestra que queremos analizar. Y luego trabajamos en este análisis de la muestra. Toda la documentación que obtenemos de esa muestra que elegimos, pedimos los expedientes electrónicos, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires son electrónicos, que nos proporciona la Contaduría General. Esto nos dio un avance en el tiempo en el modelo de control importante en poder controlar todo de esta manera, porque uno lo puede ver a la distancia y sobre todo ahora de manera remota, los expedientes electrónicos. Y de ahí surgen, una vez que tenemos eso, surgen las observaciones. Esa es la parte, digamos, desde la vista del contador, que nos enfocamos más en ver el presupuesto, pero por supuesto que va complementado con un trabajo de los abogados del equipo, los profesionales especializados en la tarea, como decía antes, los médicos en salud. Todo eso se reúne y se generan las observaciones. De las observaciones surge el proyecto que llamamos de informe preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque le falta una instancia muy importante que es la de descargo. En la instancia de descargo nosotros le enviamos el informe a quien fue controlado. Si controlábamos escuelas, le enviamos el informe preliminar a la Dirección General de Escuelas para que nos conteste qué opina de cada una de las observaciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente buscamos ver si hubo algún error de parte del equipo auditor en observar algo que quizás nos faltaba información o que por algún motivo pudo haber fallado la observación, el propio análisis nuestro. Entonces, en el descargo es la oportunidad de quien es auditado para contestar si hubo cuestiones que fueron corregidas. De ahí surge finalmente el proyecto de informe final.
que un plus importante que tenemos en el modelo de auditoría es que también posteriormente de que nos contestó, escribimos recomendaciones de cómo debería hacerse mejor. Es decir, si cuando veíamos el plan de viviendas, que mencionaba el ejemplo al principio, vimos que podían haber hecho el trabajo mejor con otro tipo de recursos, es la instancia donde nosotros escribimos recomendaciones para que en una nueva política pública de viviendas lo hagan mejor. Esa parte es muy importante. Emitimos una conclusión que es más un resumen del lenguaje un poco más amigable de qué es lo que sucedió con el informe en general que se observó. Y acá vemos un formato del informe que estamos trabajando mucho en darle alguna vuelta de actualización para hacerlo más amigable al común de los ciudadanos, pero este actualmente es el formato, donde detallamos título, a quién nos dirigimos, el objeto de la auditoría, el alcance, si hubo limitaciones al alcance, aclaraciones previas de dónde viene el tema que estamos auditando, qué leyes lo regulan, observaciones y, lo que les decía recién, las recomendaciones. Conclusión, lugar y fecha, síntesis, anexos. Destinatarios. ¿A quiénes se dirigen los informes de auditoría? Por supuesto que a quien es auditado, para que pueda corregir y tomar esa información como aporte a trabajar mejor en su próxima gestión. Primer interesado. A la legislatura, es decir, está pensado que se dirija a quienes nos legislan, justamente para que hay muchas cuestiones que tienen que ver con mejorar leyes que podrían regular mejor el ejercicio de la gestión. Entonces, hay un montón de temas que es muy útil e importante que quienes legislan tomen en cuenta de los informes de auditoría. Y a los ciudadanos, parte muy importante, que si bien yo creo que podemos saber tranquilamente que la mayoría de los ciudadanos no abren el diario, abren un informe de auditoría, no es la realidad, pero es importante que esa información esté disponible. Es importante que haya una rendición de cuentas de cara al ciudadano, amigable, fácil de leer, que esté disponible siempre y que se rinda cuentas permanentemente a los ciudadanos. ¿Por qué es importante el control público? Son ejemplos medio fuertes, pero son reales. Que un caso es para evitar tragedias. Y acá vemos una foto de los trenes de Once en la ciudad de Buenos Aires, que recordarán el caso, por supuesto, y un boliche, vemos al lado, que se llamaba Beara, también en la ciudad de Buenos Aires, en donde son temas que hubo informes previos de auditoría que determinaban estos posibles riesgos. En el caso de los trenes, la Auditoría General de la Nación tenía advertido el estado de las formaciones. En el caso del boliche, la auditoría de la ciudad aclaraba que había pocos controles en cuanto a lo que era obras sobre locales bailables, y algo muy similar con el caso de Cromañón. La poca capacidad del Estado de controlar estos lugares estaba plasmado en un informe, y así hay un montón de cuestiones que algunas terminan en tragedia, otras no, pero que pueden ser advertidas vía informes de auditoría. De hecho, son advertidas, lo que no son es tomadas en cuenta a la hora de corregir. También es importante para la rendición de cuentas. Y acá yo puse un gráfico muy exagerado, real pero exagerado, en donde lo que muestro es cómo con la información que produce un organismo de control como la auditoría, podemos ver cómo actúa una gestión de gobierno. Es decir, acá podemos ver que en la primera barrita de infraestructura escolar, o en la verde, que es la de salud, cuánto se pensaba gastar en eso, y cuánto se pensaba gastar en la amarilla, que era el presupuesto para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaban en la ciudad de Buenos Aires. Y como digo, es un ejemplo exagerado, pero digo, uno con información puede tener una opinión de cómo está invirtiendo el Estado en las políticas públicas que a uno le interesan. Entonces, miren qué importante puede terminar siendo el control público para poder elegir como ciudadanos si marcamos que quienes nos dirigen están en el camino correcto o no, para poder opinar y poder tener una opinión fundada, ¿no? Eso es importantísimo, la información que nos puede dar la rendición de cuentas.
Por otro lado, lo que decía al principio de esto de ser un asistente técnico de la gestión, esto de poder aportar información a una gestión para que pueda ser más eficiente. Está la foto del subte porque tenemos un montón de informes de subte donde hay un montón de cuestiones para mejorar, o cuando vemos materiales obsoletos. Si uno viera cada informe de auditoría, hay mucho para mejorar, hay cuestiones que requieren inversión y cuestiones que no. Hay cuestiones que son simplemente de organización y harían una gestión mucho más eficiente en un montón de jurisdicciones. Y desde ya, en términos de transparencia, sabemos que el control público es fundamental. Vivimos en un país agotado en este sentido de causas de corrupción, con lo cual fortalecer organismos de control es muy importante. Evaluación de políticas públicas. También el control público es útil para esto, es fundamental para esto. Y traje un ejemplo de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. Es un informe ya viejo, pero los tomo a modo de ejemplo. Este es un informe del 2016 y ahora estamos haciendo otro, uno de seguimiento de esto, y ha mejorado mucho, pero en ese entonces podíamos ver que, por ejemplo, el 82% de los docentes de nivel primario no recibía capacitación de educación sexual, de cómo enseñar a sus alumnos educación sexual. Entonces, nos habla el informe de auditoría de qué tan eficiente fue una política pública que se pensó, que se creó, y que después no se controla si se cumple. Entonces, llegamos, hicimos este informe, lo remitimos y después de un tiempo vemos mejorías, pero es tan importante que un organismo se dedique a revisar esto para poder hacerlo público, para poder darle la información de, mira, esta ley que los legisladores pensaron no se está cumpliendo por un motivo. En este caso, por ejemplo, como ven en el último ítem, dice, no existe una autoridad de aplicación de la estructura funcional. Eso significa que no había nadie que tenga la responsabilidad de dirigir, digamos, la aplicación de esta ley, ni la responsabilidad de hacerlo. Entonces, era muy difícil garantizar que se cumpla esta ley si no había un responsable de poder darle seguimiento y garantizar que se ejecute. Con eso simple, digamos, algo que no requiere mucho presupuesto, y con la sugerencia hecha al gobierno, después de este informe se creó una unidad con la responsabilidad de hacer un seguimiento a esa ley, y estamos viendo mejorías en la actualidad. Pero bueno, todo a raíz de informes de este tipo que hacemos cientos cada año. Miren qué detalle importante con una información que está accesible. ¿Y qué desafíos quedan de cara hacia el futuro? Participación ciudadana en el control. En el caso de la ciudad y la nación, la ciudad el año pasado lo pudimos hacer, pero la nación hace mucho más que lo venía haciendo, por suerte, era darle algún punto de participación a la ciudadanía en cuanto a qué auditar. Para mí es fundamental que piensen cada uno desde su ciudad, si pudiera decir, che, estaría bueno que controlen esto, estaría bueno que controlen aquello, y efectivamente haya un organismo que vaya y lo controle, sería todo más eficiente, porque nada usuario de los servicios públicos para dar una opinión de cómo los percibe. Nada mejor del padre con chicos para opinar cómo ve las escuelas públicas, nadie mejor que el usuario del transporte público para opinar si le preocupa el estado del transporte público, y así con todo, como de los hospitales. Entonces, buscar instancias donde la ciudadanía pueda opinar cómo percibe los bienes del Estado, es importante profundizarlo cada vez más. Más tecnología para controlar. Esto es fundamental y para todas las jurisdicciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, que si bien ha avanzado mucho en digitalizar procesos, todavía también le falta, y también le falta a quienes controlamos poder hacerlo. La gestión de la ciudad tiene muchos funcionamientos virtuales, digitales, procesos muy mecanizados que quienes controlamos nos cuesta acceder todavía, y eso pasa en todos lados, y también muchas provincias que mayor digitalización de los procesos sería mucho más eficiente para todo, para funcionar y para controlar, con lo cual lo que es la tecnología en el ámbito del control todavía queda mucho camino por recorrer.
Hoy se debería poder controlar con un clic cualquier cosa. Hoy deberíamos estar pensando en eso, y estamos muy lejos de eso. Más y mejor acceso a la información, también esto tiene que ver con regulación principalmente. La negativa de acceso a la información de parte de un gobierno no puede ser tolerada, porque justamente es la rendición de cuentas del Estado. Entonces, trabajar en dar herramientas a quienes controlamos en todo el país, en todas las provincias, es muy importante para garantizar que los gobiernos den la información a quienes tienen que controlarlo. Y más cultura del control. Esto de que todos conozcamos que existen organismos de control, que todos sepamos de qué manera lo hacen, qué información nos aporta, para qué sirve, para qué es útil. Y de nuevo, yo no creo, no apunto ni aspiro a que la gente se levante a la mañana y lea el diario y un informe de auditoría, pero sí que sepa que esa información está y que sea información accesible para todo el mundo. Eso me parece que es un trabajo que como ciudadanos y profesionales nos debemos para replicar también. Yo cada vez que puedo dar una charla y contar de esto, me siento que es un momento muy útil en el sentido de la cultura del control, porque es poder contar cómo se hace un trabajo tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela, excelente presentación. La verdad que nos has dejado muchas cosas para pensar. A mí en lo particular me impactó darme cuenta después de tantos años de graduado, si bien la auditoría no es mi especialidad, cómo se fusiona y se utiliza todo lo que se aprende a lo largo de 5 años de carrera o 4 años en algunas universidades. Esto es impresionante y me parece muy motivador para los estudiantes que pueden haberte escuchado, a vos como una persona tan joven que ejerces este lugar y con ese empuje, y que se haya visto que desde la primer materia de primer año, que parece a veces insignificante, tiene perspectiva ahora en toda una formación y en lo que estás utilizando para tu trabajo cotidiano. Eso me parece buenísimo, cómo se rescata de tu relato y el mensaje motivador para la ciudadanía que se involucre en las cuestiones del Estado, porque si no, el trabajo de la auditoría sería un trabajo solitario donde esos informes caerían en saco roto y sería el peor de los escenarios, ¿no? Como estamos ya en tiempo, si podés en un minuto responder a una cuestión que me surgió, que también lo abordaste al tema de la pandemia, si considerás que el trabajo de la auditoría y vinculado con auditoría gubernamental, con la ciudad autónoma de Buenos Aires, está esperando volver al punto cero prepandemia, o ya ha transcurrido una disrupción y hay cosas que no van a volver a ser como antes y ya se está pensando en un futuro con un trabajo de auditoría muy diferente al que se venía ejecutando hasta ahora? Bueno, interesante pregunta. Yo creo que nos deja, que fue disruptivo, que nos deja un montón de procedimientos que de manera obligada tuvimos que sentarnos a ponernos de acuerdo en cómo hacer, y que no van a volver atrás. En el caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, nos fuimos a expediente electrónico, todavía tenemos expediente en papel. Cuando la ciudad ya estaba modernizada con expediente electrónico, la auditoría no estaba. Y eso tiene que ver con lo que al principio yo comentaba, de que 7 auditores que piensan diferente, ponerse de acuerdo para todo tipo de decisiones, y no es que no podamos ponernos de acuerdo, sino que hace todo un poco más lento. Entonces los procesos de modernización en un organismo colegiado por 7 personas van más atrás. Entonces, la pandemia nos llevó a tener que plantearnos eso y ponernos de acuerdo, porque si no, no se podía funcionar. Y es así que estamos implementando el expediente electrónico, es así que operativizamos un montón de circuitos, un montón de comunicaciones con quienes controlamos que sean mucho más fluidas, y todo eso no hay manera de que vuelva hacia atrás. Entonces, ya desde ese punto de vista, imagino que lo mismo le habrá pasado a otros organismos de control del resto del país. Ya desde ese punto de vista no hay vuelta atrás, y también nos deja la experiencia de cuánto trabajos de auditoría se pueden hacer sin hacer campo.
El campo es muy importante, aporta mucha información, pero creo que no tenemos que siempre retrasarnos o esperar hacia el campo. Hay un montón de cosas que se pueden ver igual, se pueden priorizar algunas para hacer y otras no. Poder tener en cuenta que hay mucha información disponible de manera remota que nos va a generar informes de auditoría muy interesantes. Entonces, sin duda, hay mucho que nos deja. No creo que sea la solución definitiva, pero nos hizo acelerar un montón de pasos que si no hubiese sucedido esta situación, probablemente nos hubiese llevado 4 años poder avanzar. Muchas gracias, Mariela. Qué interesante respuestas, porque estamos de cara al futuro y sí, hay cosas que ya no van a volver atrás. De nuevo, muchas gracias, felicitaciones por la excelente presentación y también gracias nuevamente por acompañarnos en estas jornadas universitarias de contabilidad y simposio de contabilidad y auditoría del Extremo Sur. Gracias a vos, Ricardo, y gracias a toda la organización, como dije antes, un placer ser parte por segunda vez de este evento y espero poder seguirnos encontrando una vez por año, si es posible. Muchas gracias, Mariela. A vos.